Anciana se quita la... Tras 10 años de soledad. La casa estaba en completo silencio, más allá de los ecos de los recuerdos. Carmen, la anciana, se encontraba sentada en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde sus hijos solían jugar en su infancia. Sin embargo, ahora todo se veía distante, borroso. El peso de la soledad la había absorbido por completo. Habían pasado 10 años desde que sus seres queridos la dejaron, y la batalla contra la depresión, que había comenzado como un susurro, se había convertido en un rugido ensordecedor. Nadie había notado cuánto se había desmoronado por dentro. Nadie, excepto ella misma. Carmen levantó lentamente una carta, la última que escribió para su hija, quien había prometido visitarla en diciembre, pero nunca llegó. En ella, pedía perdón por todo lo que había hecho mal, pero también lamentaba la distancia que crecía entre ellos con cada año que pasaba. Su mente estaba clara en ese momento, pero su corazón, agotado, ya no podía seguir luchando. Se despidió en silencio, con lágrimas que no lloró. De repente, la puerta se abrió. Su hija, Lucía, entró sin saber que todo ya había terminado. Al ver a su madre, comprendió demasiado tarde lo que había sucedido. La carta en la mano de Carmen era la última señal, el último susurro de alguien que ya no podía esperar más. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. Carmen vivió en un pequeño pueblo, rodeada por las montañas, donde el tiempo parecía detenerse. Durante muchos años, su vida había estado llena de actividad. Se levantaba temprano para cuidar su jardín, atendía a sus amigos y era conocida por todos como una mujer fuerte, llena de energía. Fue madre joven, criando a sus hijos con amor y dedicación. Nunca pensó que llegaría el día en que su casa quedaría vacía. A medida que sus hijos crecieron, se mudaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Primero, una vez al mes, luego, una vez al año. Carmen intentaba mantenerse ocupada con las tareas del hogar, pero a medida que pasaban los años, la tristeza comenzó a invadirla. Al principio, pensaba que era solo una fase, pero cuando sus hijos se casaron, tuvieron hijos propios, y las visitas se hicieron aún más esporádicas. La soledad se volvió insoportable. Sus amigas ya no estaban. La mayoría había partido o se encontraba demasiado enferma para salir. Carmen se encontró sola en su casa, rodeada de recuerdos de una vida que ya no se sentía como suya. Un día, Carmen recibió una carta de su hija Lucía. Fue una carta breve, pero significativa. Lucía le prometía que vendría a visitarla en diciembre, en su cumpleaños. Para Carmen, esto fue como un rayo de esperanza. Durante semanas, la espera se convirtió en su única motivación. Recordaba los tiempos cuando sus hijos aún vivían con ella, cuando la casa estaba llena de risas y caos. Imaginaba la llegada de Lucía y por un momento se sintió rejuvenecer, como si los años de soledad pudieran desvanecerse por completo en esa visita. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Carmen comenzó a darse cuenta de que su hija nunca le había confirmado los detalles de la visita. Una y otra vez, Carmen miraba el teléfono, revisaba el buzón de correos, pero nada llegaba. Las dudas comenzaron a invadirla y la alegría inicial dio paso a la incertidumbre. En su mente, Carmen comenzaba a preguntarse si realmente su hija vendría o si, al igual que todos los demás, ella también se olvidaría de la vieja mujer en la casa solitaria. El tiempo pasó, y esa llamada tan esperada nunca llegó. Carmen comenzó a sentirse abandonada, como si su esperanza fuera lo único que la mantenía con vida. Sin el consuelo de la visita de su hija, la soledad volvió a cerrarse sobre ella con fuerza renovada. La tristeza comenzó a tornarse en desesperación. La carta de Lucía nunca llegó. No había señales de vida, ni llamadas, ni visitas. Carmen, herida y decepcionada,
empezó a cuestionarse si su hija realmente la había olvidado. La llamada a la aventura, esa esperanza que se había encendido dentro de ella, se desvaneció. El corazón de Carmen se cerró aún más, y con él, la última chispa de esperanza. Pensó que tal vez ya no merecía compañía, que era demasiado tarde para cambiar algo, que la vida había seguido su curso sin ella. Su mente comenzó a retumbar con pensamientos sombríos. Soy una carga para ellos. Ya no tengo nada que ofrecer. La soledad, ahora completamente abrazada por su mente, comenzó a alimentarse de esos pensamientos oscuros. Su salud empeoró, y la tristeza se transformó en una sombra que la seguía a todas partes. Aunque en algún rincón de su ser aún deseaba que algo cambiara, el miedo al rechazo la paralizó. Se convenció de que ya no tenía lugar en el mundo de sus hijos, y que su vida, aunque llena de amor en su momento, ya no tenía propósito. Con el paso de los días, Carmen comenzó a rechazar cualquier intento de amistad o apoyo. Los vecinos le preguntaban cómo estaba, pero siempre respondía con una sonrisa vacía, desechando cualquier posibilidad de conexión. Aunque en su interior aún deseaba ser vista, la negación se convirtió en su refugio. La soledad se convirtió en su única compañía, y la idea de que nadie podía ayudarla se consolidó en su corazón. Una tarde, cuando el invierno comenzaba a asomarse en el horizonte, Carmen decidió dar un paseo por el parque cercano. La soledad era su compañera constante, pero aquel día, algo distinto sucedió. Mientras caminaba lentamente, cruzó con doña Pilar, una mujer mayor que, a pesar de sus años, aún mantenía una energía vibrante y una sonrisa cálida. Pilar había sido una amiga cercana de Carmen en su juventud, aunque con el tiempo la distancia y las responsabilidades las habían apartado. Sin embargo, Carmen la reconoció al instante, y la mujer, al ver a Carmen, se acercó con una calidez que casi sorprendió a Carmen. «Carmen, querida, hace tanto que no te veía», dijo Pilar con una sonrisa que parecía iluminar el día gris. Por un momento, Carmen no sabía qué decir. La tristeza la envolvía como una capa invisible, pero la amabilidad de Pilar la hizo sentir algo que había olvidado, una chispa de vida. Pilar la invitó a sentarse en un banco cercano, y las dos comenzaron a hablar de tiempos pasados, de viejas historias y recuerdos. Aunque Carmen había estado cerrada al mundo, en ese momento sintió una pequeña rendija de apertura. Pilar, con su sabiduría y energía, no la dejó caer en la desesperación. Habló con ella sobre los altibajos de la vida, cómo todos tienen momentos oscuros, pero también cómo cada uno tiene el poder de elegir qué hacer con esos momentos. El dolor, Carmen, es real, la soledad también, pero eso no significa que ya no puedas encontrar algo que te devuelva la paz. No todo está perdido, le dijo Pilar con una mirada firme pero suave. Carmen no había oído esas palabras en mucho tiempo, y aunque en su corazón aún dudaba, algo se movió en ella. Pilar, como un pequeño faro, le mostró que quizás aún había una oportunidad para ella, para buscar algo más allá del sufrimiento. Carmen lucha a diario con su depresión. La soledad es su compañera constante. Cada mañana, el vacío y la sensación de abandono la golpean con fuerza. La pérdida de su marido y la desconexión con sus hijos aumentan su tristeza, y aunque intenta llenar su tiempo con actividades, como ir a la iglesia o caminar, siempre se siente vacía. La rutina diaria parece interminable, y el sentido de su vida se desdibuja con el paso de los días. Su contacto con sus hijos es mínimo. Recibe cartas y llamadas, pero las conversaciones son frías y distantes. El amor que una vez sintió por ellos parece desvanecerse, y se siente ignorada, casi invisible. Pilar, una amiga de la iglesia, es su único apoyo cercano. Pilar la visita con frecuencia, le habla de pequeños placeres de la vida y le sugiere que busque ayuda profesional. Aunque Carmen escucha a Pilar, no puede evitar sentirse desconectada de todo.
Las palabras de Pilar, aunque amables, no logran disipar la oscuridad que Carmen siente en su corazón. La depresión de Carmen se intensifica con el tiempo. Cada día es una batalla consigo misma, y la voz interna que le susurra que no es suficiente se vuelve más fuerte. La sensación de que su vida no tiene propósito se hace más profunda, y comienza a pensar que la única forma de escapar es terminar con todo. Sin embargo, hay momentos breves de reflexión, como cuando un vecino le dice que nunca es tarde para empezar de nuevo. Aunque las palabras de este vecino parecen vacías, despiertan una leve chispa de esperanza en Carmen. La soledad y la culpa son sus mayores enemigos, pero en medio de la oscuridad, todavía hay destellos de posibilidad, aunque Carmen aún no está segura de qué hacer con ellos. A pesar de los esfuerzos por seguir adelante, Carmen comienza a darse cuenta de que las recomendaciones de Pilar y sus intentos por mejorar su estado no surten el efecto que esperaba. La depresión sigue controlando su vida, y lo que antes eran pequeños momentos de esperanza, ahora parecen solo una ilusión. Las visitas a la iglesia, las caminatas por el parque y las interacciones con los pocos vecinos que todavía la recuerdan, no logran apagar la sensación de vacío profundo que la consume. Carmen empieza a sentirse atrapada en un ciclo interminable, en el que cada día parece igual al anterior. La lucha interna se intensifica y los momentos de desesperación se vuelven más frecuentes. Es consciente de que necesita tomar una decisión, seguir luchando o rendirse de una vez por todas. La idea de la muerte sigue presente en su mente, una salida silenciosa y definitiva a su dolor. Pero también, en lo más profundo de su ser, siente que aún hay algo que puede cambiar, aunque no sabe qué es ni cómo alcanzarlo. En sus momentos más oscuros, Carmen recuerda los días en los que cuidaba de sus hijos cuando eran pequeños. Esos días en los que se sentía plena, útil. La nostalgia por aquellos tiempos la embarga, y por primera vez, considera que tal vez la única forma de sanar es retroceder, encontrar algo de esa vida que dejó atrás. La distancia emocional con sus hijos, la constante sensación de no ser necesaria para nadie, hace que su desesperanza crezca. Por otro lado, su amiga Pilar continúa insistiendo en que busque ayuda profesional, pero Carmen ya no está segura de que eso realmente cambie algo. La vida que llevaba parecía ya tan lejana, y el peso de la decisión de seguir o no seguir luchando se vuelve más y más pesado. El acercamiento al final está claro, pero no por la vía esperanzadora que Pilar desearía. Carmen sabe que, en cualquier momento, debe enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. La mañana en que Carmen decide que ya no puede seguir más, el peso de su tristeza y desesperación la consume por completo. Después de meses de lucha interna, la prueba suprema llega en el momento más oscuro de la noche, cuando se encuentra sola en su casa. Los ecos de sus pensamientos se vuelven más intensos, más apremiantes. La idea de escapar del dolor, de no sentir más ese vacío, se convierte en una necesidad urgente. En ese momento de soledad extrema, Carmen mira el teléfono sobre la mesa. Se siente tentada a marcar el número de su hijo mayor, David, como lo había hecho tantas veces antes. Pero las palabras se atragantan en su garganta. ¿Para qué llamar? ¿Qué sentido tiene seguir pidiendo ayuda si nadie puede hacerla sentir diferente? El orgullo y la culpa la mantienen apartada de cualquier intento de conexión. La relación con sus hijos se ha ido desgastando lentamente con el tiempo, y ya no siente que pueda pedirles ayuda de nuevo. La mente de Carmen se nubla por completo, y es en ese preciso instante cuando toma la decisión. Se acerca a su habitación, donde guardaba las medicinas que su médico le había recetado. Allí, en la mesa de noche, encuentra lo que busca, los frascos que había acumulado a lo largo de los años, uno por uno. En su mente, la visión de un descanso eterno se vuelve más clara y atractiva que nunca. Por fin, siente que la paz está a su alcance. Mientras mira la pastilla en sus manos, Carmen recuerda a sus hijos pequeños,
sus risas, el sonido de sus voces corriendo por la casa cuando eran niños. Imagina sus rostros ahora, ya adultos, y la tristeza vuelve a invadirla. No son ellos los culpables, lo sabe. Ella misma ha permitido que la distancia creciera. Pero aún así, la idea de dejar este mundo sin haber tenido un cierre con ellos la desgarraba. El dolor de esa lucha interna es lo que más la lastima, y es allí, en esa encrucijada, cuando Carmen finalmente se enfrenta a su mayor prueba. ¿Debería seguir luchando o debería abandonar y dejar que el silencio lo cubra todo? Cuando de repente el teléfono de Carmen suena, la vibración de la llamada corta el silencio pesado que llena su casa. Mira la pantalla y ve el nombre de David, su hijo mayor, parpadeando en la pantalla. Por un momento, duda en contestar. Su mente se llena de pensamientos confusos. ¿Será solo una llamada cortés, como siempre? ¿O tal vez ahora, finalmente, habrá algo distinto? Con un suspiro, decide contestar. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» La voz de David suena cálida, pero llena de una energía que Carmen no había escuchado en años. Algo en él es diferente. «Hola, hijo», responde Carmen, su voz temblando, aunque intenta mantener la compostura. «¿Estoy bien? ¿Qué pasa?» «Te tenemos una sorpresa, mamá», dice David con entusiasmo. «Estamos a 5 minutos de tu casa. Queríamos verte. No digas nada, solo prepárate. Vamos a verte y pasar un rato contigo». El corazón de Carmen late con fuerza. La voz de David, tan llena de emoción, la llena de un calor inexplicable. El hecho de que estén viniendo a verla sin previo aviso, como si realmente se preocupasen por ella, la deja sin palabras. Durante tanto tiempo, había vivido con la sensación de que sus hijos la habían olvidado, que su vida no significaba nada para ellos. Pero ahora, de alguna manera, esto parecía confirmar lo contrario. Se siente un nudo en la garganta. La sorpresa de la llamada la ha dejado en shock. 5 minutos, se repite en su mente, mientras un torrente de emociones la invade. Confusión, felicidad, incredulidad. No sabe cómo reaccionar. Siente que el tiempo se estira y se detiene al mismo tiempo. ¿Qué?, pregunta un poco atónita. ¿Qué quieren decir con que están a 5 minutos? Es una sorpresa, mamá. No preguntes mucho. Solo prepárate para vernos. Te queremos ver, mamá. No estás sola, dice David con una sonrisa perceptible en su voz, como si la palabra sola tuviera un peso mayor de lo que jamás había tenido. Carmen cierra los ojos por un momento, respirando profundamente, intentando asimilar lo que acaba de escuchar. Siente cómo las lágrimas le arden detrás de los párpados. Ha pasado tanto tiempo sin escuchar palabras como esas, sin el simple hecho de saber que sus hijos la buscan porque la necesitan, porque la quieren. A lo largo de los años, Carmen había aprendido a vivir con la soledad. Sus amigos la habían dejado de lado. Sus compañeros de la iglesia apenas la recordaban. Y su mundo se había reducido a las paredes de su casa y la monotonía diaria. En ese aislamiento, se había convencido de que sus hijos, aunque la amaban, simplemente no tenían tiempo para ella. Y ahora, David y sus hermanos venían a verla, sin previo aviso, como si el tiempo perdido no hubiera existido. Cuando la llamada termina, Carmen se queda unos minutos en silencio, mirando el teléfono con una mezcla de emoción y escepticismo. Se levanta lentamente de su silla, mirando alrededor de su hogar, un lugar que había comenzado a sentirse como una prisión. Un lugar lleno de recuerdos, sí, pero también de ausencias. Se dirige hacia la ventana y mira el camino, como si pudiera verlos acercándose. Los minutos pasan lentamente. Su corazón late más rápido con cada segundo que pasa, y por primera vez en mucho tiempo, la ansiedad que siente no es por miedo o tristeza, sino por una emoción desconocida. Esperanza. Cuando finalmente los ve llegar, la puerta se abre y sus hijos entran a la casa. David, con su sonrisa habitual, la abraza primero, seguido por los demás.
Carmen siente un peso caerse de sus hombros, una carga que no había sabido que llevaba hasta ese momento. Durante años, había estado esperando este gesto, este acto simple, pero profundamente significativo. Y ahora, lo tenía frente a ella. «Mamá, estamos aquí. No estás sola», dice David, abrazándola fuerte. Las palabras de su hijo, aunque sencillas, la atraviesan como un rayo de luz. Se siente abrumada, pero por primera vez en mucho tiempo, no siente el vacío que siempre había llevado dentro. La calidez de su familia la envuelve, la abraza de una manera que no había experimentado en años. «¿De verdad han venido solo a verme?», pregunta Carmen, con los ojos brillando de emoción. «Claro, mamá», responde su hija, alzando las cejas con una sonrisa. «Queríamos pasar un buen rato contigo, y también queremos que vivas con nosotros. Sabemos que no has estado bien sola, mamá. Queremos que estés con nosotros». Carmen no puede evitar las lágrimas que caen. La incredulidad la embarga. Por un momento, duda si es real o si está soñando. ¿Será este el principio de un cambio verdadero en su vida? Sus hijos, sus queridos hijos, que finalmente la ven, que finalmente la buscan, son el regalo más grande que ha recibido en años. Aunque el camino hacia la ciudad y la vida nueva aún parece incierto, Carmen sabe una cosa: no está sola. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le da una esperanza renovada. Después de la revelación de la recompensa, el ambiente en la casa de Carmen cambia drásticamente. Sus hijos la rodean con atención, asegurándose de que se sienta apoyada. El calor humano que la envuelve parece disipar la oscuridad que había consumido su alma durante tanto tiempo. Carmen ya no está sola. La presencia de sus hijos le da una nueva perspectiva sobre la vida que jamás pensó que podría recuperar. En los días siguientes, Carmen se prepara para mudarse con su familia a la ciudad. La idea de dejar la casa que había sido su refugio durante tantos años la llena de una mezcla de emociones. Por un lado, se siente emocionada y aliviada de que sus hijos la estén aceptando en su hogar. Pero por otro lado, una parte de ella aún duda, temerosa de que su vida como la conocía, tan tranquila y solitaria, haya llegado a su fin. Sin embargo, la ansiedad de este cambio es opacada por la oportunidad de sanar y finalmente sentirse querida. La mudanza es un proceso difícil, pues Carmen tiene que despedirse no solo de la casa, sino también de una parte de sí misma. La soledad que había estado tan profundamente arraigada en su vida no desaparece de inmediato. Cada rincón de la casa le recuerda a su esposo fallecido, a los años que pasó esperando una compañía que nunca llegó. Pero a medida que empieza a organizar sus cosas y empacar lo que aún tiene, algo dentro de ella comienza a cambiar. La esperanza que sus hijos han traído a su vida empieza a calar en su corazón. Una vez empacada la última caja, Carmen se despide de la casa. Con una mezcla de tristeza y gratitud, da un último vistazo a las habitaciones vacías, como si dejara atrás una vida entera, pero también sabiendo que tiene la oportunidad de empezar de nuevo. En el coche, mientras sus hijos la acompañan hacia la ciudad, Carmen siente un nudo en el estómago, pero también una ligera sensación de alivio. El futuro es incierto, pero ahora está acompañada, y eso es todo lo que necesita para caminar hacia él. La mudanza a la ciudad es solo el primer paso en el viaje de Carmen hacia su recuperación. En la nueva vida que comienza a construir con sus hijos, experimenta una resurrección emocional. Al principio, es un proceso lento. En la ciudad, rodeada de la energía de su familia, Carmen se enfrenta a los fantasmas del pasado que aún la persiguen. Las noches solitarias no desaparecen de inmediato, y las viejas cicatrices de la soledad siguen siendo una carga que lleva consigo. Pero sus hijos no la dejan sola en este proceso. David, su hijo mayor, le habla con frecuencia, le recuerda lo mucho que significa para ellos y lo importante que es para la familia. Poco a poco,
Carmen comienza a ver que la vida no se trata solo de lo que ha perdido, sino de lo que aún tiene. En las pequeñas interacciones diarias, desde las conversaciones alrededor de la mesa hasta las caminatas por el parque, Carmen empieza a redescubrir la belleza en las cosas simples, la compañía de sus hijos, la risa compartida y el sentimiento de ser parte de algo más grande le brindan una sensación de paz que nunca imaginó que alcanzaría. Un día, mientras Carmen se sienta con su hija en el salón, sintiendo el sol entrar por las ventanas, se da cuenta de lo mucho que ha cambiado. La tristeza que antes la embargaba se ha transformado en un tipo de gratitud. A pesar de que sigue llevando consigo la memoria de los años de soledad, ahora tiene algo más que eso. Tiene un futuro lleno de posibilidades, rodeada del amor de su familia. En la última parte de su viaje, Carmen regresa a sí misma, aunque en una versión más fuerte y más esperanzada de lo que alguna vez fue. Aunque las cicatrices de su vida no desaparecen por completo, Carmen ha aprendido a verlas de una manera diferente. En la ciudad, rodeada de sus hijos y sus nietos, Carmen encuentra una nueva razón para vivir. Ya no está atrapada en el pasado ni en la tristeza de los días perdidos. Cada día es una nueva oportunidad de sanar, y aunque todavía tiene que enfrentarse a las sombras de la soledad de vez en cuando, ahora sabe que tiene un refugio seguro en el amor de su familia. Con el tiempo, la mujer que una vez pensó que estaba al final de su camino, sin fuerzas para seguir, renace con una fuerza renovada. Carmen ha regresado, no solo al calor de su hogar, sino a una nueva forma de vivir. Una forma en la que ya no está sola, donde sus hijos y sus nietos la rodean, y donde, finalmente, puede encontrar la paz que siempre buscó.